Esos dos periodos se ven marcados por una serie de hechos, por una serie de sucesos, y obviamente se pueden ordenar cronológicamente, ¿no? Como lo puedes ver en esta diapositiva, ¿no? Hay muchos hechos importantes, relevantes, pero lo que yo quiero que tú aprendas primero son dos cosas. La Edad Media es la segunda edad de la historia, que abarca desde el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y se expande hasta el año 1453 con la toma de Constantinopla. Ese es uno de los hechos más importantes. No digo que sea el único, pero es uno de los hechos más importantes. Hay algunos teóricos que consideran, por ejemplo, como hecho también importante de la culminación de la Edad Media, el descubrimiento de América en el año 1492. Pero básicamente esos son los años de inicio y los años de finalización, o los hechos de inicio y los hechos de finalización. La caída del Imperio Romano de Occidente, que lo hemos visto en clases anteriores, producto de las invasiones bárbaras, y culminaría esta edad con la toma de Constantinopla en 1453, y otra referencia también podría ser el descubrimiento de América en el año 1492. Ahora, si yo tengo ya esa información, la puedo ir colocando en mi pizarra, ¿ya? Y te voy a indicar cómo, si de repente algún alumno no sabe utilizar o no recuerda eh, la forma de hacerlo. Ya voy a pasar ahora a la pizarra. Ahí está. Ya, yo estoy ahorita en mi pizarra, ¿no? Como puedes ver, ahí está mi pizarra. Entonces yo voy a utilizar esta herramienta que tiene como un papelito en la esquina doblado, ¿no? Le doy clic a ese papelito y puedes escoger cualquier color. Por ejemplo, el color amarillo. Le doy clic dentro de la pizarra y acá puedo colocar el título del tema, ¿no? Bueno, ahí va justamente con la explicación. El título del tema es Resurgimiento Urbano, Comercial y Agrícola. Lo puedes reducir, igual como haces en el Word cuando creas un cuadro, lo puedes reducir. ¿Ya? Entonces yo ya creé un cuadro. Este cuadro yo lo puedo colocar acá, si deseo. Si es que quiero hacer el trabajo de manera horizontal, o si de repente quiero hacerlo de manera vertical, lo puedo colocar acá arriba y de ahí voy a desprender información. ¿Ya? Lo primero que te dije es que nosotros en este momento estamos en la edad media. Estamos en la Edad Media. ¿Ya? O sea, el resurgimiento urbano comercial pertenece a la Edad Media. ¿Pero qué Edad Media? Porque la Edad Media tiene dos periodos. Cuando yo hablo de los periodos, hablo básicamente de la Baja Edad Media. ¿Ok? Baja Edad Media. Entonces, estos cuadritos yo los puedo ir acomodando según mi orden, ¿no? Según mi lógica. ¿Ya? Entonces, yo voy a decir que el resurgimiento urbano comercial se produce en la Edad Media, en la etapa llamada Baja Edad Media. Otro dato que también te había comentado es que la Edad Media comienza, vamos a poner acá, en el año 476, ¿no? 476. Y culmina en el año 1453. Y hay otros teóricos que también consideran este año 1492, que fue la fecha en la que se descubre América. Entonces, ese es el intervalo de tiempo en el que dura toda la Edad Media. Sin embargo, nosotros acabamos de decir que el resurgimiento urbano comercial
surge en la Baja Edad Media. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que genera ese corte que pone como finalización la Alta Edad Media y se inicia la Baja Edad Media? Entonces, para eso yo me voy a acordar de dos fechas. El año 1095 y el año 1270. Estas son las fechas referenciales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en esta época, 1095, se convocan las cruzadas. Y las cruzadas, que son luchas para recuperar Tierra Santa dispuestas por el Papa, hacen que se debilite un sistema, ya ese sistema que nosotros vimos la semana pasada. ¿Tú te acuerdas cómo se llama ese sistema que vimos la semana pasada? Ese sistema económico, político, social, basado en la tenencia de tierras. ¿Te acuerdas? Feudalismo. Ya, entonces, en esta época, producto de las cruzadas, el feudalismo decae. ¿Ya? Decae. ¿Y por qué decae? Porque muchos feudales participan en las cruzadas y las cruzadas fueron un fracaso. No se recuperaron tierras, no se conquistaron tierras, no hubo riqueza y en consecuencia el sistema feudal que se basaba en la tenencia de tierras no se expandió a Oriente. Y muchos de esos señores feudales ya ni siquiera retornaron a Europa, abandonaron sus tierras. Entonces, estas tierras terminaron pasando a los reyes y van a ser también aprovechadas por otro sector que sí se va a desarrollar luego de las cruzadas, que se va a llamar el sector burgués. Entonces, voy a colocar aquí otro cuadro. Se fortalece la burguesía. Entonces, en contraparte a la caída o al fin del feudalismo producto de las cruzadas, voy a ponerlo aquí, cruzadas, ¿ya? Esto da pie a que el sector comercial, que es la burguesía, comienza a desarrollarse. Y esa burguesía es la que va a permitir este proceso que se conoce como resurgimiento urbano comercial, donde van a haber dos planos que se van a desarrollar. La parte urbana, o sea, ciudades, comercio, cultura, iglesia, ¿no? La parte urbana y la parte agrícola, ¿no? La parte agrícola, o sea, el sistema agrícola también va a cambiar, va a mejorar, va a haber innovaciones, se van a crear nuevas técnicas, nuevas formas de poder producir más, ¿no? Entonces, eso ayuda a que la economía levante, a que Europa nuevamente se desarrolle, a que haya aumento de población, a que se produzca más, ¿no? Y que esta producción no solamente sirva para abastecer a las familias, sino también para vender, para poder comerciarla, para poder intercambiarla, ¿no? Entonces, a partir de eso, se van a fomentar la existencia de los mercados, se van a fomentar la existencia de las ferias, ¿no? Y además de eso, muchas de estas materias primas que nos da la naturaleza van a ser transformadas en pequeños talleres compuestas por maestros, compuestas por artesanos, que también van a ofrecer en sus mercados o en sus ferias sus productos, ¿no? Y así Europa comienza a desarrollarse económicamente, ya no priorizando la actividad agrícola, como pasaba en el feudalismo, sino ahora priorizando la actividad comercial, ¿ok? Entonces, yo me voy a quedar con esta información primero para explicarte luego la diapositiva. Ya voy a ordenarla.
Yo puedo achicar puedo achicar los cuadritos, lo puedo hacer, solamente que ahorita como voy a pasar a la otra, a la PPT, entonces no lo voy a cambiar mucho, pero sí lo voy a unir, ¿no? ¿Cómo lo voy a unir? Puedo ir a estas flechas, ¿no? Voy a esta flecha, por ejemplo, ¿no? Voy aquí y lo jalo al otro punto, ¿no? De esta manera. Voy acá y lo jalo al otro punto. Aquí también lo puedo jalar. Voy aquí y lo jalo al otro punto. Y voy acá y lo jalo al otro punto, ¿no? Aquí también puedo jalar. ¿Está? Todo es cuestión de darle coherencia a la información, ¿no? Y aquí también puedo jalar. Le vas dando coherencia a la información. Solamente es cuestión de jalar las flechitas. ¿Bien? Y así, bueno, vas organizando, pues, ¿no? Yo lo puedo jalar un poco más acá, esto lo puedo jalar un poquito más aquí, esto lo puedo ir jalando más acá, ¿no? Y así voy ordenando mi información, ¿sí? A ver, vamos a ir presentando algunas pizarras, a ver si estás siguiéndome la idea, ¿no? Ven, ahí por ejemplo, Infante ya está organizando la información, escuchándome. De la Rosa, Yadira, ya va creando también. Brenda, que le ha cambiado la letra, está muy bien. De eso se trata, de que tú vayas innovando, vayas creando cosas diferentes. Nicolás, muy bien, Nicolás. Muy bien. Galvez también, vamos bien. Alborco, perfecto. Bien, esa es la idea, ya al menos en esta primera parte. ¿Sí? ¿Se va entendiendo entonces? Mira que esa es una parte. El tema del avance con las pizarras es que a veces demora un poco, ¿no? Nos gustaría pues tener 2 horas, ¿no? Pero lamentablemente no tenemos mucho tiempo en nuestro curso. Bien, entonces voy a dejar de compartir y voy a pasar a mi diapositiva para nuevamente explicarte la otra partecita. Ya. Entonces, de acá yo quiero rescatar el tema de las cruzadas que te había comentado, ¿no? El inicio de las cruzadas en el año 1095. ¿Por qué dice 1099 acá? Porque acá estamos hablando de la batalla, no estamos hablando de la convocatoria. La convocatoria es el llamado a las cruzadas y las batallas son los enfrentamientos. Y como los enfrentamientos fueron en Oriente, entonces el traslado de Occidente a Oriente implica un tiempo. Por eso es que demora, ¿ya? Y por eso es que acá figura el año 1099, 4 años después. Pero la convocatoria fue en el año 1095. ¿Ya? Luego tenemos los hechos que dijimos que mostraban la finalización de la Edad Media y los dos periodos, ¿no? Alta Edad Media y Baja Edad Media. ¿Ves? Se da cuenta que acá justamente está el corte en referencia a las cruzadas y en referencia también al fin de las cruzadas, que es en el año 1270, ¿no? Cruzadas, ahí dice, cruzadas. Esto lo vamos a hacer en la siguiente semana. Bien, ¿qué más encontramos por aquí? Mencionamos que hay una agricultura mucho más desarrollada, una agricultura que evoluciona, una agricultura que progresa, ¿no? Y dentro de esa agricultura que progresa, van a haber innovaciones. Se necesita producir más. Entonces, por esa razón es que en Europa van a surgir algunas técnicas que van a permitir una mayor productividad. Por ejemplo, la roturación, la rotación trienal, el arado de vertedera y el reemplazo del buey por el caballo. ¿Ya? Eso es parte de las innovaciones, son parte de las innovaciones. Ahorita te voy a explicar en qué consiste. La segunda tiene que ver con el crecimiento demográfico.
porque a mayor población, como ya no hay conflicto, ya no hay cruzadas, entonces la tasa de mortalidad también disminuye y la tasa de natalidad aumenta producto de la mayor productividad, porque hay más alimento, hay mejor alimentación, ¿no? Esto también genera mayor mano de obra. Y al haber mayor mano de obra, también hay mayor producción y también hay mayor mercado. Entonces, Europa también mejora como consecuencia de esta revolución agrícola. Y la tercera cosa tiene que ver con la apertura de rutas comerciales. Como ya no hay cruzadas o las cruzadas ya están terminando, las rutas entre Oriente y Occidente van a ser mucho más dinámicas, ¿no? Mucho más abiertas. Entonces las ciudades de Oriente, Occidente, el mar Mediterráneo, Constantinopla, las ciudades italianas van a comenzar nuevamente a desarrollarse, a crecer, ¿no? Se van a comenzar inclusive van a comenzar a competir también entre ellos, ¿no? Porque no solamente vamos a tener la ruta del mar Mediterráneo al sur, sino que también vamos a tener unas nuevas rutas al norte de Europa, como el mar Báltico, el mar del norte, ¿no? Y producto de esas rutas también van a aparecer nuevas ciudades al norte, que básicamente eran ciudades alemanas o francesas. Por ejemplo, la ciudad de Gante, la ciudad de Brujas, la ciudad de Hamburgo, la ciudad de Lübeck, ¿no? La ciudad de Ámsterdam, ¿no? Al norte de Europa. Y al sur, las ciudades italianas como Pisa, Génova, Nápoles, Florencia, etc. ¿Ya? Entonces, la apertura de rutas comerciales también genera nuevas rutas marítimas, nuevas rutas terrestres, no solamente al sur, sino también al norte. Bien, entonces, acá vemos inclusive algunas imágenes relacionadas a las innovaciones, pero yo voy a pasar ahora a mostrarte en qué consisten estas técnicas, estas innovaciones que surgen en la revolución agrícola. ¿Ya? Para eso voy a dejar de compartir esto y voy a pasar a mi cuadrito para que tú lo hagas también, ¿no? Y me sigas. Y ya está. Estoy en mi cuadro nuevamente. Estoy en mi cuadro. Ya, entonces yo voy a crear acá otro cuadrito más arriba, en este extremo, y voy a colocar agricultura. Ya, este es uno de los campos que se va a desarrollar mucho. Ya, lo voy a poner aquí. Y el otro cuadrito que voy a crear tiene que ver con ciudades, ¿no? Centros urbanos, voy a poner mejor. Centros urbanos. Una tiene que ver con la otra, definitivamente una tiene que ver con la otra. Pero vamos a separarlos para que puedas entender mejor. Ya, en lo que se respecta a la agricultura, hemos dicho que era necesaria para Europa una mayor población, para la mano de obra, para los mercados, para que se desarrolle. Entonces, ante esa demanda de la población de mayor alimentación, la agricultura como actividad tiene que desarrollarse. Y la única forma de desarrollarse es produciendo más. Entonces, ¿qué es lo que va a surgir en la agricultura? Nuevas técnicas de producción. ¿Ya? Y dentro de esas técnicas, ya tenemos la roturación. Roturación. Vamos a explicar qué cosa es. La rotación trienal. Trienal. Uso del caballo. Uso del caballo. Y el arado de vertedera. No hay problema si se ve chiquito porque lo podemos acercar para que se note mejor. Ya, ahí está. Ya. Todo lo que está aquí son innovaciones. Ya, pero ¿en qué consisten? La roturación
consiste en aprovechar tierras que antes no se cultivaban, ¿ya? La roturación consiste en aprovechar tierras que antes no se cultivaban. Esa es la roturación. La rotación trienal consiste en dividir un territorio en 3 partes y aprovechar 2 de ellas. Y la tercera parte, hacer que esa tierra descanse, ¿no? Porque la tierra también tiene que oxigenarse, también tiene que prepararse, también tiene que descansar, ¿ya? Entonces la rotación trienal consistía en que un sector o una porción de tierra se dividiera en 3 sectores. 2 sectores servían para el cultivo y un sector descansaba. Eso se hacía durante un año. El siguiente año, ese territorio que había descansado ahora tiene que producir. Y otro sector que anteriormente ha producido descansa. ¿Qué objetivo se alcanza con eso? Tener por lo menos 2 cosechas al año. ¿Por qué? Porque tienes tierras bien preparadas. ¿Ya? Entonces, mientras la roturación es aprovechar tierras que antes no se cultivaban, la rotación trienal consistía en dividir un territorio en 3 sectores, cultivar 2 y uno que descanse. Y ese proceso se hacía cada año, cada año. La tercera innovación tiene que ver con el uso del caballo. Antiguamente se usaba el buey. Si bien es cierto, el buey es un animal bastante fuerte, es bastante lento también. Cuando uno usa el caballo, tiene 2 cosas: fuerza y rapidez, ¿no? Entonces ya con el caballo yo puedo arar más territorio, puedo trabajar más territorio en menos tiempo. Y la cuarta innovación consiste en el arado de vertedera. Antes se usaba el arado románico, romano-germánico, porque era un arado que utilizaban los pueblos también invasores cuando llegaron a Roma. Pero este arado solamente me permitía hacer surcos, no me removía la tierra. En el caso del arado de vertedera, me hace 2 cosas con un solo aparato: remover la tierra y hacer los surcos. ¿Eso qué implica? Tiempo, ¿no? Un tiempo que yo voy a utilizar para producir más, ¿ya? Entonces, en resumen, todas las actividades, todas las técnicas sirven para producir mejor la tierra. ¿Y eso qué genera? Mayor producción. Entonces, yo voy a poner aquí, genera mayor producción. Ahí está. Entonces voy a unir aquí con las flechitas. Bueno, ahí más o menos. Más o menos. Entonces ya tenemos la parte agrícola. Ahora, en el caso de los centros urbanos, los primeros núcleos comerciales que se van a dar en la Baja Edad Media se van a llamar burgos, ¿ya? Los burgos son núcleos comerciales. Pero estos núcleos comerciales van a comenzar a evolucionar, van a comenzar a desarrollarse, van a ubicarse en lugares estratégicos, por ejemplo, cercanos a castillos, cercanos a ríos, cercanos a mares, cercanos a rutas de peregrinos, de gente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que buscan ellos es tener un lugar estratégico para desarrollar su comercio, ¿ya? Y a medida que van pasando los años, estos burgos se van convirtiendo en lo que conocemos como ciudades feudales. ¿Okay? Entonces, estos centros urbanos van a estar compuestos por burgos inicialmente y luego por las llamadas ciudades feudales. Y el sector más importante de estos núcleos comerciales o ciudades feudales o ciudades medievales, mejor para que no te confundas, voy a colocar ciudades medievales porque en realidad
el feudalismo ya no existe, o prácticamente no existe, ciudades medievales, ¿ya? El sector más importante de esta época es la burguesía. Burguesía. Ahora, ¿por qué razón esta burguesía, estas ciudades medievales se van a desarrollar tan rápido? No solamente por la agricultura que va a ayudar en el aumento de la población y la mayor producción, sino que además de eso, dentro de estas ciudades feudales se van a transformar materias primas en productos manufacturados, o sea que va a haber industria, ¿ya? Materias primas, por ejemplo, me refiero a madera en una silla, al cuero en un zapato, una tela en una vestimenta, un metal en una herradura, ¿no? O en un arado de vertedera. Yo estoy transformando eso, ¿ya? Entonces, esas transformaciones van a generar que comiencen a aparecer los llamados talleres, ¿ya? Estos talleres que van a estar compuestos por maestros, que son los artesanos, los dueños del taller, oficiales y aprendices. ¿No? ¿Y qué se va a hacer en estos talleres? Justamente lo que te comentaba. En estos talleres se van a transformar materias primas en productos manufacturados. Y lo que traiga como resultado de eso se va a vender. ¿En dónde? Se van a vender en las ferias, se van a vender en los mercados. Entonces, ese era el negocio. Producir para vender. Producir para vender. ¿Bien? Ahora, estos talleres van a agruparse en asociaciones de artesanos, a los cuales se les va a llamar gremios. Ya, entonces voy a poner acá, gremios. Entonces, si te preguntan, ¿qué es un gremio? Un gremio es la asociación de artesanos, o la asociación de maestros, o la asociación de talleres. Habían gremios de herreros, habían gremios de carpinteros, habían gremios de gente que trabajaba en las telas, de textiles, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Entonces, así va funcionando estos centros urbanos, estas ciudades medievales, donde el sector más pudiente, más importante, el que más se beneficia es la burguesía. Entonces, si bien es cierto, la agrícola no es la actividad más importante, porque la actividad ya en esta época es el comercio, la agricultura le sirve al comercio para poder desarrollarse. Porque ¿qué le da la agricultura? Más producción, más habitantes, mejor alimentación, ¿no? Y con esta gente que ha aumentado la población, yo puedo tener ahora más mano de obra y más mercado, o sea, lugar donde vender, a quiénes venderle, ¿ya? Y finalmente, bueno, producto de esta competencia, ¿no? Van a comenzar a surgir las llamadas ligas comerciales. Por ejemplo, la Liga Lombarda estaba compuesto por ciudades italianas, Italia, y que su ruta era el Mediterráneo, ¿no? O también podríamos citar a la Liga Hanseática, o Hansa Teutónica, que estaba compuesta por ciudades alemanas, ¿no? Ciudades alemanas, Alemania, Hamburgo, Lübeck, ¿no? Frankfurt, ¿no? Entre algunas otras. Y la ruta que ellos utilizaban era el mar Báltico y el mar del Norte. Bien, entonces, eso es básicamente el llamado resurgimiento urbano comercial, ¿no? Entonces vamos a ordenar aquí un poquito, vamos a ordenarlo, ¿ya? Centros urbanos, burgos, ciudades medievales, que hay aquí, bueno, está la burguesía como importante,
En estas ciudades vas a encontrar talleres. Los talleres están agrupados en gremios, ¿no? Y estas ligas que van a competir por el comercio, donde vas a tener dos ligas, una italiana y una alemana. ¿Ya? Entonces vamos a ordenar Burgos, ciudades medievales, la principal clase social, la burguesía, esta burguesía que va a conformar talleres de producción,